¿Qué tal, hermanos y hermanas? Les saluda su hermano Jesús Alonso Zuinda Velázquez, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el libro de Josué. El libro de Josué es uno de los libros más difíciles de comprender. ¿Por qué razón? Bueno, por la violencia que se presenta y se describe en ese libro. A veces es complicado poder explicar por qué un Dios amoroso manda exterminar, matar a todo mundo en un pueblo. En ocasiones es difícil descifrar lo que pudo haber dicho Dios contra lo que pudo haber sido agregado por el hombre. Y en ocasiones es difícil para los académicos y quienes estudian todos estos temas, hermanos y hermanas, determinar qué fue lo original en dichos textos y lo que fue agregado por otras personas con diferentes ideologías o con otros propósitos. Y tal vez es seguro que eso podamos resolverlo, entenderlo o saber bien qué sucedió en el milenio. Algo que podemos considerar en el libro de José es como un tipo de hipérbole. Esto es una exageración de un hecho o una exageración de un relato. En el capítulo 6 de Josué dice que destruyeron a cada persona de Jericó. En el capítulo 8 dice que destruyeron la ciudad de Ai y la forma en que mataron a sus habitantes y en que mataron al rey. Y la lista puede seguir con respecto a la forma en que ellos destruían lugares y personas. Un ejemplo, Josué 10, 40, 42 describe esto a la perfección. Dice, conquistó pues Josué toda la región de las montañas y del sur de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Mató todo lo que tenía vida, tal como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Y los derrotó Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. En pocas palabras, hermanos, podemos ver cómo es que Israel arrasaba con todo, y al hablar de pérdidas humanas, esto suena realmente muy horrible. Pero realmente pudo no haber sido tan extremo o destructivo como lo parece indicar la Escritura, ya que si realmente hubieran aniquilado a todo cananita como Jehová lo había mandado, ¿por qué razón Jehová instituyó leyes sobre cómo interactuar con ellos? Leemos en Deuteronomio 7, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y pronto te destruirá. Aquí viene la reflexión, hermanos. Si como lo explica y lo describe el libro de Josué, que habían sido completamente aniquilados, ¿por qué mandaría a Jehová no casarse con alguien, con una persona de un pueblo que ya no existe? Después de las guerras y destrucciones, los cananitas, por esa razón podemos concluir que los cananitas estaban por allí, interactuando con los israelitas. Pero por eso es que realmente podemos entender que no fueron destruidos todos los cananitas. Podemos decir que la destrucción de los cananitas fue algo exagerado, que está escrito en el libro de Josué. También lo que aprendemos de las culturas del cercano oriente es que exageraban mucho sus historias. Hay monumentos antiguos de guerra que indicaban la manera en que representaban esas victorias y lo hacían, como lo he mencionado un par de veces, de una manera muy exagerada, y no significaba necesariamente que habían eliminado completamente a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. Un ejemplo claro de esto que menciono es la estela de Merenpad, o también llamada la estela de la victoria o la estela de Israel del siglo XIII a.C., la cual menciona de una manera similar a como lo escribe Josué en la Biblia, el libro de Josué en la Biblia. En este caso, los egipcios destruyen completamente a un pueblo, el pueblo israelita, pero tenemos la Biblia que nos habla de un pueblo israelita, por lo que nos damos cuenta que no fueron completamente destruidos. Chequen esa parte, hermanos, ustedes lo pueden buscar
esta información en la historia. Es irónico que el rey Merneptah quería dar la impresión de que el pueblo israelita había sido completamente eliminado. Otro ejemplo está en Ramsés III, quien describe su conquista de forma contradictoria. Maté a los de Nien en sus islas, mientras que los Jequer y los filisteos fueron hechos cenizas. El pueblo Sardana y Hueshes del mar fueron borrados, capturados todos y llevados en cautiverio a Egipto como las arenas de la orilla. El rey Ramsés dice que fueron eliminados completamente, pero también habla de los prisioneros que llevó a casa. Entonces, eso es algo que podemos ver por la arqueología y por los hallazgos de cómo es que al mismo tiempo habla de una destrucción total, pero también habla de prisioneros, lo cual es una contradicción. De estos ejemplos, hermanos, podemos deducir, como los he mencionado, que realmente tendríamos que meditar bien. ¿Y cómo es que el profeta José Smith tenía razón cuando dijo, creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida? Mm, Me gustaría hacerle sentir la magnitud de esas palabras y de cómo es que el profeta tenía razón al conocer y al ver muchas cosas él mismo. Por lo que ahora podemos decir, cuando se habla del libro de Josué sobre una erradicación total de pueblos enemigos, no representa realmente una realidad literal. Como se mencionó al principio, las narrativas de conquista son complejas y hay muchas razones por las que los israelitas tuvieran guerra con otros pueblos. Y solo se habla de un aspecto de la guerra antigua, lo cual no responde a todas las preguntas que las personas puedan tener sobre la violencia en la Biblia, pero sí ayuda a poner esos pasajes confusos en una perspectiva del contexto antiguo, en su historia, tratar de situarnos en aquellos tiempos y ver cómo ellos, pensar como ellos, entender cómo es que ellos pensaban. Pero el mismo Señor lo dice, Jehová lo menciona en Isaías, cuando Él lo declara, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No siempre, hermanos, podemos comprender el porqué, pero sí podemos tener fe en que mientras Él obra a través de personas imperfectas, lo hace para lograr la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Que podamos comprender esto y meditar sobre estas cosas que hemos mencionado en esta ocasión. En el nombre de Jesucristo. Amén.